Sus Biblias en Hechos. Continuamos nuestra serie en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 1 al 17. Pero antes de comenzar, quería hacerles un recuento del título de nuestro estudio de hoy, que le pusimos Firmes y Adelante. Estaba revisando el cancionero y claro, quizás a muchos les suena como extraño, porque es Firmes y Adelante, pero es un himno muy conocido, antiguo himno. Una vez dije viejo himno en algún lugar y casi me liquida. No, es antiguo, es un himno antiguo que allá por hace un siglo y medio, segunda mitad del siglo XIX, Sabino Baringul, un sacerdote anglicano, produjo la letra, obviamente en inglés, ¿no? No era Firmes y Adelante la traducción nuestra, y era un himno que inspiraba el sueño de muchos niños de ser soldados. Era una época en donde el ser soldado era algo importante y inspiraba a cualquier chico. Incluso, bueno, no muchos años atrás, cuando jugábamos a ser soldados era algo tremendo. Todo el barrio se juntaba. Pero esa inspiración realmente llegó hasta las personas mayores y este himno terminó siendo muy valorado para cada persona en la iglesia. Después, en 1871, Arthur Sullivan, un conocido compositor, le dio la melodía, y luego Juan Bautista Cabrera, un teólogo español, hizo la traducción que nosotros conocemos: Firmes y Adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que seguramente alguno ha cantado o lo ha escuchado. Es un himno que está principalmente enfocado, inspirado en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes y adelante. Así es el título de nuestro estudio de hoy. ¿Por qué? Porque sin duda alguien que se mantuvo en estas convicciones firmes y que no claudicó en ningún momento, convicciones que lo empujaban realmente, era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo. No eran convicciones personales, no eran caprichos místicos de Pablo, sino que era Dios mismo el que lo había encomendado a esa tarea. Justamente en Hechos capítulo 9, versículo 15, Dios mismo dice: instrumento escogido me es este. Pablo es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el llamado, eran convicciones nacidas de la fe, una fe dada por Dios. Dios lo había regenerado, Dios se había presentado a él como Señor y Salvador en el camino a Damasco, recuerdan capítulo 9. Dios había transformado a este hombre. Y Pablo se mantiene firme y se mantiene seguro acerca de este ministerio que Dios le ha dado. Se mantuvo firme y siguió adelante, así como, bueno, lo hemos visto, toda la iglesia primitiva en Hechos. Se ha mantenido firme y ha seguido adelante, más allá de las crisis, más allá de las persecuciones. Se han mantenido firmes y han seguido adelante por causa del llamado que Dios ha hecho a la iglesia, de ser testigos del Cristo resucitado. Como reza el himno: Cristo al frente va. Cristo al frente va de la iglesia, y como hemos visto en todo Hechos, nuestro Señor ha sido el encargado de preservar a su iglesia con firmeza, una firmeza, de nuevo, repetimos y somos insistentes, una firmeza que no viene de nosotros, es una firmeza dada por Dios, por medio de su Espíritu, por las verdades del Evangelio, por las verdades, estas verdades que son innegociables, verdades que, como hemos visto, son prioritarias para el cristiano, las verdades del Evangelio, verdades que son proclamadas permanentemente, verdades que no son solamente temas intelectuales, sino que son temas que condicionan nuestra vida. Toda nuestra vida
está signada por el Evangelio. Y como vamos a leer ahora, en Pablo no había ni motivos personales, ni tampoco consideraciones pragmáticas. Aclaro eso. Pablo no quería evitar el sufrimiento. Eso hubiera sido algo personal. No quería escapar a la posibilidad de ser un mártir. Pablo no quería escapar a eso. Pero tampoco tenía consideraciones pragmáticas. Pablo no estaba pensando, bueno, a ver si llego a morir, se va a cortar el ministerio, necesito más años en el ministerio, se pueden abrir nuevos campos misioneros. Pablo no estaba pensando en eso. ¿Por qué? Porque todo estaba superado por la obediencia a la voluntad de Dios. Pablo quería obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Por eso no había motivos personales ni motivos o consideraciones pragmáticas, lo que resulta, lo que tiene éxito. No seguía eso Pablo. Entonces vimos cómo después de despedirse de los hermanos, de los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, versículo 1 del capítulo 21 dice: después de separarnos de ellos, de estos ancianos de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Vamos a orar. Señor, te damos de nuevo muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Rogamos, como siempre te pedimos, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón para producir en nosotros las vidas que quieres formar en nosotros. Cristo formándose en nosotros. Señor, anhelamos eso. Hasta que tú vengas, Padre, clamamos que tú lo hagas así en nuestra vida, que quites aquellas preocupaciones, aquellas cargas, aquellos pecados que tenemos en nuestras espaldas, Señor, y que los depositemos delante de ti, y que sepamos de que tú te has encargado de ello en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo se ha aplicado a nosotros, y hoy podemos disfrutar de todas las bendiciones, de todos los medios de gracia por causa de lo que Cristo ha hecho. A Él venimos a adorar esta mañana, y rogamos que tu palabra
sea aplicada a tu iglesia para santificarla y aplicada a aquellos que no creen, Señor, para que tú los salves, tú abras sus ojos y ellos puedan ver las maravillas del Evangelio. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por edificarnos por medio de tu palabra y poder hacerlo hoy en libertad, en esta hora, Señor. Rogamos tu auxilio, tu guía en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo, como dijimos, se ha despedido de los ancianos que se encontraron con él en Mileto, ancianos de Éfeso, lo vimos el domingo pasado, y este es nuestro primer encabezado, el viaje desde Mileto a la iglesia de Tiro. En realidad son 3 encabezados que justamente hablan de eso, de viajes. Pablo va de Mileto a Tiro, Pablo va luego de ahí, de Tiro a Cesarea, y finalmente de Cesarea a Jerusalén. Son 3 partes bien claras en el pasaje. Esta gente, estos ancianos han recibido ya las exhortaciones, las instrucciones, los consejos en esta despedida de Pablo, que fue tremenda. Y vamos a ver como que se repite esto mismo, esta emoción en la despedida de Pablo en cada... Realmente Lucas lo que está haciendo es preparando al lector, a nosotros, nos está preparando para un desenlace, para algo que sabemos que va a pasar, que finalmente Pablo va a ir a Jerusalén y le va a pasar lo que le va a pasar y finalmente va a comparecer ante el mismo emperador romano. Hechos no lo registra, pero es eso lo que va a finalmente pasar. Y entonces vemos cómo se produce este viaje de Mileto a la iglesia en Tiro, una recorrida muy rápida, no vamos a hacer detalles, es más, hoy no dibujé el mapa como el domingo pasado, pero tienen, como siempre decimos, el mapa ahí en su Biblia y pueden ver que en el tercer viaje misionero Pablo va de Mileto, recorre varias islas, ahí la menciona la isla de Kos, después la isla de Rodas y después llegan a Pátara que era uno de los principales puertos de Licia, que era una de las regiones, y de ahí se iban a ir directamente hasta Fenicia, exactamente a Tiro, que también era una zona portuaria. Entonces, versículos 1 al 3, vemos ese itinerario, no vamos a profundizar mucho en cada uno de estos lugares, simplemente decir que realmente Pablo tiene como un orden de las cosas, tiene un itinerario de lo que va haciendo, pero sin embargo es flexible también cuando suceden ciertas situaciones. Y en ese lugar donde se encuentran ahora, versículo 4, dice que se hallaron ciertos discípulos y se quedaron ahí 7 días. O sea, una semana estuvieron ahí con esta gente y dice que ellos hallaron, pero el verbo hallaron es interesante porque en realidad lo que hicieron Pablo no es que, se encontraron, hola hermanos, y se abrazaron. No, Pablo y sus compañeros de viaje se pusieron a buscar con diligencia, porque sabían que habían hermanos cristianos en ese lugar. No es que lo hallaron así de casualidad, sino que Pablo se puso en mente buscar a esta gente, sabía que había cristianos, posiblemente los cristianos que en capítulo 15 se mencionan, que son de esta zona, y desde ahí emprender la última etapa de este viaje, donde vemos que reciben el amor de los hermanos. Pablo y los demás misioneros reciben el amor y la preocupación. ¿Cómo se ve esa preocupación? Bueno, versículo 4 en la segunda parte dice que decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Interesante, ¿por qué? Porque acá surge una pregunta, es si Pablo desobedeció a esto. Pablo fue a Jerusalén. Y acá parecería decir que el Espíritu le está diciendo que no vaya a Jerusalén. Bueno, acá no vamos a entrar en las conjeturas o en las posturas, hay muchísima discusión acerca de esto, sino que sencillamente vamos a mencionar que Pablo, a lo largo de Hechos, y si usted lo lee en su casa, a lo largo de Hechos ha mostrado una sensibilidad profunda
y una obediencia a Dios, a la guía de Dios. Entonces, ver lo contrario en Pablo es quizás generar confusión en esta frase, en decir Pablo desobedeció. No, porque no vemos esa actitud en Pablo, en todo Hechos. Entonces, primero, la frase por el Espíritu no es concluyente, no es algo concluyente. Debe leerse a la luz de capítulo 20, versículo 22, que Pablo mismo dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que el Espíritu sí le estaba diciendo. Le ha dado a Pablo eso, le ha advertido de los peligros, pero no le ha dado una prohibición, y eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, hemos visto cómo en Hechos Pablo se le ha prohibido ir a ciertos lugares, claramente, y Pablo no ha ido a esos lugares y ha obedecido. En especial, no lo vamos a leer, pero en Hechos 16, no sé si recuerdan, a Pablo se le prohibió por el Espíritu ir a Asia y predicar el Evangelio en Asia, y Pablo obedeció. Y sí obedeció el ir a Macedonia. ¿Recuerdan la visión del varón macedonio? Que Pablo sí obedeció. Entonces, en otros lugares vemos que Pablo sí fue obediente a este mensaje claro del Espíritu. Y tercero y muy importante, alguien que desobedece abiertamente a Dios no puede decir lo que Pablo va a decir más adelante. Fíjense, capítulo 23 de Hechos, versículo 1, Pablo está ante el concilio y entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Interesante. Capítulo 24, versículo 16, delante de Félix, le dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, que si Pablo está desobedeciendo al Espíritu Santo, esto no lo podría decir, o sería como una contradicción. El mensaje que el Espíritu le da a Pablo en Tiro, como más adelante en el versículo 12 de este mismo capítulo 21 en Cesarea, es una advertencia de los peligros y no una prohibición. Eso es. Incluso a la luz de lo que dice versículo 5, cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres, hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. Parecería como una incoherencia en Pablo, si está desobedeciendo abiertamente a Dios. Arrodillarse, ir con los hermanos, orar. El pasaje obviamente lo que está mostrando, como hemos dicho, es como la vida de Pablo. En la vida de Pablo ni los motivos personales ni estas consideraciones pragmáticas o los resultados es lo que lo movían. La obediencia a Dios era lo que movía a Pablo, más allá de todo. Eso es lo que Lucas quiere mostrar en el relato, que Pablo es obediente y quiere cumplir su ministerio a Dios. John Stott, un comentarista, dice que Lucas tiene el propósito de que admiremos a Pablo por su coraje y su perseverancia. Lo mismo que Jesús, antes que él, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y nuevamente, lo mismo que Jesús, las predicciones divinas de sufrimiento no lo detuvieron. No lo detuvieron. Lo mismo que Jesús. Pensaba en esto y recordaba las advertencias de Pedro. ¿Recuerdan? Cuando la primera vez que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que va a ir a Jerusalén y va a sufrir la cruz, Pedro lo separa aparte y lo reconviene y le dice: no, Señor, que no te pase esto. Bueno, obviamente Pedro en ese momento estaba cumpliendo los planes de Satanás. Jesús mismo se lo dice, pero acá los hermanos obviamente se mueven por su corazón, no quieren el sufrimiento de un hermano, obviamente, y es normal lo que le dicen.
Entonces, incluso si uno piensa en esto, alguien que desobedece abiertamente a Dios, no se le toma este pecado como algo liviano, o se le manifiesta el aprecio que vemos, versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros. ¿Se entiende? Sería una contradicción de términos y de conducta pensar que si Pablo está pecando y está desobedeciendo a Dios y los hermanos le están diciendo por el Espíritu que no vaya a Jerusalén y Pablo desobedece, ¿cómo van a ir a la playa a orar y se van a abrazar? ¿Se entiende? No hay amenazas que lo detengan a Pablo de persecución, ni el pedido sincero de estos hermanos no lo detienen a Pablo, no modifican sus convicciones. Nada podía cambiarlo de parecer, nada podía disuadirlo de llevar adelante la tarea que Dios le había asignado. Capítulo 20, versículo 24. Pablo ya se lo ha dicho a los ancianos de Éfeso, que de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que quería hacer Pablo, no quería hacer otra cosa. Y en eso, enfocado en eso, no había nadie ni nada que lo moviera de cumplir con esto que Dios mismo le había dado. Son convicciones que no vienen de parte de fuerzas humanas, no es algo que él mismo, no es un capricho de Pablo. Pablo no era un caprichoso. Es Dios mismo quien le había dado estas convicciones. Es Dios mismo quien está sosteniendo a su siervo. Es Dios mismo quien está sosteniendo a Pablo. Le está dando fuerzas para pelear la batalla de la fe. Para, como le dice Pablo a los colosenses, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es Dios el que fortalece al cristiano para hacer lo que tiene que hacer. Pablo no se gloriaba en sus fuerzas, no se gloriaba en su tosudez, no era un tipo tosudo, no, Pablo confiaba en Dios y Dios era glorificado en su vida. Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 21, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Por qué? Porque él no estimaba preciosa su vida para él mismo. Para Pablo no era preciosa su vida. Para Dios sí, era un instrumento escogido, útil para el ministerio, para llevar su nombre, el Evangelio, a todos. Pero para Pablo no, para Pablo el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Y entonces vemos desde el versículo 7 como Pablo sigue adelante, sigue firme, sigue adelante, desde Tiro hacia la iglesia en Cesarea, versículos 7 al 14. Vemos que de nuevo en Tolemaida llegan a Tiro ya estamos hablando de la zona continental, ya dejamos las islas atrás, dejamos Asia, ya estamos en Palestina. Bueno, tendríamos que ver el mapa, pero llegó a Tiro, que es Fenicia, el norte de Palestina, y se dirige hacia el sur, a Tolemaida, y ahí pasa lo mismo que ha pasado. Un grupo de hermanos reciben a Pablo y al resto de los misioneros. Posiblemente era una iglesia que se había fundado. Recuerdan cuando murió Esteban, capítulo 8 de Hechos, murió Esteban y muchos fueron perseguidos, y en esa persecución muchos fueron a distintos lugares a predicar el Evangelio, y posiblemente una de estas iglesias fuera la de Tolemaida. Pero es interesante porque Pablo, a pesar de que no era una iglesia que él había fundado, no significa que él no pudiera ministrarlos, no pudiera servirles a estos hermanos como apóstol. Él como apóstol iba. ¿Por qué? Porque Pablo tenía, como dice 2 de Corintios,
11:28, él tenía preocupación por las iglesias. A él le preocupaban el crecimiento y que fueran edificadas en la palabra. En cualquier lugar, sea Tolemaida, y dice que nos quedamos, está Lucas escribiendo, nos quedamos con ellos un día, para luego, versículo 8, continuar hasta Cesarea. El otro día, saliendo Pablo, fuimos a Cesarea, y así como en Tiro y Tolemaida, Pablo de nuevo se va a reunir en Cesarea con los hermanos, en casa de Felipe el Evangelista, que este hombre ya lo hemos conocido en Hechos capítulo 8, un hombre que era parte de los 7, nos dice ahí. Estos 7 eran aquellos hombres que habían sido designados para servir a las mesas, Hechos capítulo 6, y ahora lo vemos aquí en este capítulo. Es como que retomamos a Felipe desde aquel capítulo 8 que lo abandonamos. En realidad Lucas lo abandonó en el relato y nosotros lo retomamos aquí. Luego, desde que fueron elegidos para servir a las mesas, es muy interesante porque Felipe nos dice acá el evangelista. Tiene un título muy llamativo. ¿Por qué? Porque Felipe se dedicaba a predicar el evangelio. Podríamos decir, bueno, Felipe el evangelista, Pablo el evangelista, Pedro el evangelista, Esteban el evangelista, cualquier cristiano es un evangelista, pero particularmente Felipe tenía posiblemente el don de evangelista y estaba dedicado a eso, al punto que lo vemos predicando el evangelio en Samaria, predicando el evangelio a un etíope, ¿recuerdan? Se encontró con un etíope en el camino a la costa y le predicó el evangelio, y luego siguió por toda la zona costera hasta llegar a este lugar donde estamos ahora, Cesarea, y ahí se asentó con su familia. Nos dice versículo 9 que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, 4 hijas solteras, ese es el término para doncellas, 4 hijas solteras que profetizaban. La mención de estas mujeres por parte de Lucas acá hay que tomarla en el contexto, como estamos leyendo, y qué hace es reforzar el ambiente de comunión y el ambiente de esto que va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque Lucas no dice nada más. Algunos toman este pasaje para reafirmar el tema del don de profecía, y en realidad lo que no están entendiendo es el contexto del pasaje o la función de la profecía en la iglesia primitiva. Eso es importante, porque la palabra de Dios no estaba disponible en este momento, y entonces el don de profecía cumplía eso. Como hemos dicho en otras ocasiones, Hechos de los Apóstoles está describiendo un relato, no está prescribiendo una normativa. No es que, bueno, acá están 4 hijas, mujeres, profetas, entonces la iglesia tiene que tener profetas. No, era una función en particular. Pablo le escribe a los corintios y menciona qué es lo que hace un profeta. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hacía un profeta en este tiempo, cuando no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros. Y entonces el texto no dice mucho más de estas mujeres y pasa a el relato del versículo 10, que nos dice que permanecieron allí y descendió este hombre de Judea llamado Agabo. Acá no vamos a entrar mucho en detalle, pero es interesante notar cómo Lucas lo que hace acá es directamente conectar esta zona de Samaria o esta zona norte con Judea. Conecta Cesarea directamente con Jerusalén a través de esta situación, con la llegada de este hombre. Este hombre ya ha aparecido en Hechos, lo hemos visto en Hechos capítulo 11, anunciando el hambre de Jerusalén en tiempos del emperador Claudio. ¿Recuerdan cuando la iglesia de Antioquía se organizó para juntar una colecta para ayudar a los hermanos en Jerusalén? Pero acá lo que hace Lucas, y es muy interesante, es describir la profecía, que es algo que no había hecho Lucas. Describe la profecía. Versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es muy claro y es muy directo. Agabo hacia Pablo. Pablo va a ser tomado por los judíos, aquellos que tenían autoridad para azotarlo y para encerrarlo, pero también dice lo van a entregar a los gentiles, y los gentiles son los que tienen autoridad para darle la pena capital, para matarlo. De alguna manera está dando ese sentido. El lector, recuerden, el lector primario de Hechos es un judío y sabe cuando lee que lo van a entregar los judíos a los gentiles, está hablando de que va a sufrir la muerte. Y eso es lo que Agabo está representando. Para Pablo, particularmente, pero delante de todos los hermanos, estaban todos reunidos ahí. Imagínense la escena, ¿sí? Desde Pablo, este hombre sacándole el cinto, no los cintos eran diferentes antes, pero haciendo toda esa imagen delante de todos y diciendo esto. Y dice versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. La reacción es de súplica, esa es la palabra. Le rogamos, le suplicamos. No solo los hermanos de esa iglesia, ahí en Cesarea, sino también los mismos compañeros de ministerio. Interesante porque acá hay una secuencia que Lucas hace, muy intencional, muy interesante, porque desde Mileto los ancianos de Éfeso lo habían despedido con tristeza, lo habían despedido con lágrimas. Había sido un momento muy emotivo, tremendo, en donde por qué lloraban y por qué se lamentaban, porque Pablo les había dicho que no verían más su rostro. Y la secuencia sigue con los hermanos de Tiro, que le dicen que no vaya a Jerusalén, y ahora de nuevo los hermanos, pero también los más cercanos, los compañeros de ministerio, le están diciendo, Pablo no vayas, Pablo no vayas. Todos como que buscaban frenar su viaje. Fíjense la respuesta de Pablo. Los verbos acá son un continuo, es como que empezó, la gente estaba toda quebrada, era una situación bastante tremenda. Y Pablo le dice, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. Pablo, de alguna manera, tiene como un impacto emocional en Pablo. ¿Qué hacen llorando? Y rompiéndome el corazón. Esa es la palabra, quebrantando, rompiendo. El verbo habla a la vez de dolor y a la vez de desgaste. Lo que están haciendo estos hermanos y lo que Pablo les está preguntando es, ¿por qué me están presionando para tomar una decisión en la cual Dios ha sido muy claro? Dios ha sido muy claro de que tengo que cumplir mi ministerio. No estimo mi vida como preciosa para mí mismo. Quiero cumplir con lo que Dios me ha dicho y como lo he venido afirmando. Entonces Pablo lo que pasa acá es que no está condicionando su vida en función de las consecuencias de su ministerio. Pablo no hace eso. Aun si eso representaba perder su vida. Fíjense, tremendo lo que afirma, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, no solo a que me pase esto que Agabo está acá representando. Estoy dispuesto no solo a eso, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que es el nombre del Señor Jesús, es el Evangelio lo que me está motivando y empujando y afirmando y me hace seguir adelante. Es por causa de la gloria de Dios. Desde que ha sido llamado en Damasco, Pablo sabe cuál es. Pablo sabe, tiene muy en claro cuál es su ministerio, cuál es su labor y cuáles son las consecuencias de esto. Así como el Señor resucitado previamente
nació sabiendo de su vida, de sus sufrimientos, de su condena, de su muerte, así Pablo, como cualquier cristiano, si uno lo piensa, cualquier cristiano sabe que en el mundo, como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Que se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Eso lo sabemos, está en su palabra. Que trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente. Que si sufrimos también reinaremos con Él, lo sabemos. Como dice Hebreos 12:13, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está implícito el sufrimiento. El sufrimiento de Cristo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Firmes y adelante, huestes de la fe, dice el himno, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jesús es el que va delante. Y un comentarista dice, el hecho de que los testigos de Jesús estén dispuestos a morir y a afrontar así las consecuencias de su predicación, demuestra tanto la coherencia de sus convicciones como la seriedad de su anuncio. O sea, si estamos dispuestos a morir y a afrontar las consecuencias del Evangelio, esto muestra que hay coherencia en las convicciones que tenemos, que hay firmeza en lo que creemos. No solo eso, sino que es serio. Por eso siempre decimos, el Evangelio y la Iglesia no es un juego, no es un juego. Por eso el himno justamente habla de firmes y adelante huestes de la fe, soldados. El original en inglés es soldados cristianos. Firmes y adelante soldados. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, obviamente Pablo estaba muy firme en lo que no le pudimos persuadir, desistimos. ¿Qué le vamos a decir a Pablo? Desistimos, diciendo, muy interesante, hágase la voluntad del Señor. Y esto, mis hermanos, no es una resignación fatalista. ¿Sí? Esta frase nosotros la usamos así muchas veces, bueno, hágase la voluntad del Señor. Como una resignación fatalista, ¿viste? Como que, bueno, está bien, Pablo, está bien, quería ir a Jerusalén, andá, que se haga la voluntad del Señor. No, nada que ver, no es así. Estos hermanos realmente confiaban en la soberanía, en la providencia, en la voluntad del Señor. ¿Cuál era esa voluntad del Señor? Bueno, Agabo lo había ilustrado muy claramente, pero detrás de ellos estaba la plena predicación del Evangelio, delante de todos, y la glorificación del Señor y la extensión de su obra. Eso era lo que motivaba realmente, esa era la voluntad del Señor. Para Pablo y para la iglesia, esa es la voluntad del Señor. Hágase esa voluntad del Señor. Pero también es saber que en esa voluntad del Señor para Pablo y para cada uno de sus hijos, todos son guardados por el poder de Dios. Dios es quien guarda a su iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Y fíjense la causa, porque habéis muerto. ¿Y qué más? Y vuestra vida está escondida en Cristo. Con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor vuelva, cantábamos hoy, eres incomparable, realmente. El Señor Jesús es incomparable con los sufrimientos del tiempo presente. No tienen comparación, no hay relación, no tienen.
¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Y cuando Cristo se manifieste, cuando vuelva, nuestra vida se va a manifestar. Nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso Pablo lo tenía en claro y no nada lo movía de eso. Tal es así que, bueno, hágase la voluntad, y después de esos días, versículo 15, ahí empieza el viaje desde Cesarea hasta Jerusalén. Hechos ya los preparativos, o sea, no solamente no lo pudimos persuadir y desistimos y afirmamos esto, hágase la voluntad del Señor, sino que también vamos con Pablo. Vamos con Pablo porque está hablando en plural. Hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y no hay mucho para agregar en estos versículos, que son un versículo de viaje. No hay exactitud en cuanto a cuántos días pasaron en Cesarea, pero vemos aquí a Pablo y al resto de los misioneros haciendo los preparativos, y ahí se van a Jerusalén. El valor y la firmeza de Pablo, algo que, como dijimos, es dado por Dios, sin duda, es algo dado por Dios, es algo que motiva realmente y contagia a otros. Los otros hermanos lo siguieron. Recordarnos el Evangelio realmente es la mayor motivación de un cristiano. No sé, yo no encuentro otra motivación más grande. Es que no la hay. Para un cristiano no hay mayor motivación que recordarnos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en medio de este valle de sombra de muerte, es la forma que tenemos de alentarnos unos a otros. Recordarnos a Cristo, recordar su obra, recordarnos que el Señor regresa por su iglesia por causa del Evangelio. Él regresa por su iglesia y no solo nos alienta, sino que nos predispone, como dice Pablo, a vivir en este siglo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, con sobriedad, en forma justa, en una vida piadosa. El Señor crucificado, resucitado, exaltado, es quien en definitiva dirige a la iglesia. Él va adelante. Él es quien da poder al testimonio de la iglesia. Él es quien da valor al cristiano para sufrir. El cristiano no sufre porque es un masoquista. El cristiano puede sufrir por causa de que en Cristo puede sufrir. Si no, es un orgulloso masoquista. Eso es lo que es, sin Cristo. Y a este grupo se va a sumar finalmente Nasón, o como mejor le salga, con quien se van a hospedar en Jerusalén. Y es hermoso, ¿no? Porque en medio de tanta tensión y de tanta tristeza que hubo en Cesarea, Dios le da a estos hermanos, a Pablo y a estos hermanos, un tremendo medio de gracia, que es su iglesia, que cada hijo de Dios tiene. La iglesia es un medio de gracia tremendo. Sus hermanos, quienes lo recibieron con gozo. Los hermanos de Jerusalén lo recibieron con gozo. Un contraste con la tristeza en Cesarea y ahora el gozo acá en Jerusalén. Sin duda, esto es lo que pasa en la vida de un cristiano y pasa en medio del ministerio y pasa en la vida de la iglesia. La sumisión a Dios, y este es un punto de aplicación, muchas veces se produce en medio de tensiones. Someternos a Dios, obedecer a Dios, puede producirse, y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se produce en medio de tensiones. Pablo lo entendió así. La iglesia, los hermanos de cada iglesia lo experimentaron, aunque Pablo va a ser, efectivamente, como dijimos, va a ser encarcelado en Jerusalén, va a ser apartado de la iglesia. La identidad y la continuidad de la iglesia tienen poco que ver con Pablo. ¿Se da cuenta? No tienen nada que ver con Pablo. ¿Por qué? Porque la supervivencia de la iglesia nunca dependió de Pablo. Nunca dependió de Pablo, ni de ningún otro héroe de la fe. La supervivencia, la iglesia, ¿por qué se mantiene? Por causa de Cristo. Cristo es quien hace que la iglesia prevalezca. Es por causa de Cristo y del Evangelio que la iglesia es preservada, que las puertas del Hades no pueden afectarle.
¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución que pueda ser detenida por ningún ser humano. No es una institución humana, es de Dios. No puede ser detenido. Su origen es divino, su mensaje es divino, su cabeza es Dios mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene pretender detener a la iglesia? Por tanto, nos sometemos a Cristo. Nos sometemos, aún en medio de grandes tensiones, nos sometemos a Cristo. En medio de una cultura de tolerancia, en medio de un occidente tan cómodo como el que vivimos, con un cristianismo liviano, con un cristianismo de juguete, diríamos, el llamado de Dios para sus hijos no ha cambiado. El mismo llamado que Dios le dio a Pablo, el mismo llamado que le dio a Felipe el evangelista y a estos hombres tremendos en la iglesia primitiva, es el mismo llamado para la iglesia hoy, es el mismo, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Por eso la firmeza y la convicción de estos hermanos de la iglesia primitiva estaba dada por comprender que el evangelio es nuestro mensaje. Eso da firmeza. Entender que ese mensaje tiene su origen en Dios, que es el mensaje de Dios, que es un mensaje que habla de Jesús, que es un mensaje que es aplicado por el Espíritu Santo. Se da cuenta, toda la Trinidad entera está actuando en la iglesia. Por eso, como dijimos antes, ni los motivos personales, evitar el sufrimiento, escapar de la muerte, pero tampoco las consideraciones pragmáticas, más años en el ministerio, la apertura de un nuevo campo misionero, esas cosas no es lo que motivaban a Pablo, no es lo que afirmaban a Pablo. ¿Qué lo afirmaba? La obediencia a la voluntad de Dios. Pablo quería obedecer a Dios y quería obedecer el llamado de Dios en su vida. Nada más. ¿Qué motivos personales? ¿Qué intereses? ¿Qué intereses del corazón? ¿Qué pequeños grandes ídolos hay en mi vida que siguen siendo de tropiezo para obedecer a Dios? Uno tiene que pensar en eso. ¿Qué consideraciones pragmáticas? Y esto es importante. ¿Qué consideraciones pragmáticas son obstáculos mentales que nos ponemos? ¿Qué es eso? ¿Acaso nos preguntamos, bueno, esto resulta o no resulta? ¿Es exitoso o no es exitoso? ¿Eso me mueve? ¿Qué necesito? ¿Programas? ¿Necesito ministerios? ¿Necesito hacer ciertas cosas religiosas que resulten o que sean exitosas para vivir mi vida cristiana? ¿O sencillamente necesito ponerme bajo la autoridad de Dios por medio de su palabra? No es mucha ciencia, diríamos, pero es eso. Por años el mundo y un falso cristianismo nos han metido en nuestra mente, y se ha grabado a fuego que tenemos que parar de sufrir. Y esto no es el eslogan de una iglesia brasileña, no, que sabemos que la usan. No, esto es algo que se ha grabado en nuestra mente, es algo que ha echado raíces en nuestros corazones, que no tenemos que sufrir. Pero ¿qué pensaba Pablo de su vida en Gálatas 2:20? Lo vamos a leer porque es un pasaje que muchos pueden incluso tenerlo de memoria. Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que pensaba Pablo? Que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Es tremenda la imagen. A veces lo leemos así al pasar. Con Cristo, y está mirando a la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado con Cristo, ahí arriba. Entonces, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o sea, lo que ahora vivo como cristiano, lo que ahora vivo el lunes, martes, miércoles, todos los días como cristiano, si me considero cristiano y mi fe es genuina, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó. ¿Se da cuenta?
estoy con Cristo crucificado, ya no vivo, y si vivo algo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó. Y mire lo que Pablo le dice finalmente a Timoteo. Segunda de Timoteo. Pablo está pronto a ser, él mismo lo dice, estoy pronto a ser sacrificado. Ya está, se está terminando la carrera. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Imagínenlo, ¿no? Porque es el último mensaje que Pablo le puede dar a su discípulo. Es el último mensaje. Es lo último que le puede decir. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ahí el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Penalidades como soldado de Jesucristo. Eso es lo que Pablo aconseja, sufre penalidades, porque somos soldados de Jesucristo, porque tenemos que seguir firmes y adelante. Porque van a venir tiempos en donde realmente hoy vivimos muy cómodos, pero van a venir tiempos que cada vez se van a poner más ásperos. Y el Señor fortalece a su iglesia, pero entre nosotros, unos a otros, tenemos que animarnos y saber que en medio de esta guerra espiritual en la que estamos involucrados, es Dios el que nos fortalece. Dios ha fortalecido a Pablo y lo va a llevar hasta Jerusalén, pero también a nosotros nos ha preparado lugar y nos está llevando a la gloria. Pero mientras tanto, firmes, manténganse firmes en la fe, sigan adelante, sigan creciendo en el Evangelio, sigan profundizando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es en su palabra y es en el Evangelio en donde el cristiano es edificado, es santificado y próximamente glorificado. Es ahí. Quisiera terminar y luego vamos a orar leyéndoles la traducción del inglés de esa canción, que muchos la conocemos en castellano, firmes y adelante. Y luego orar. Pero dice originalmente, adelante soldados cristianos, marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús, yendo adelante. Cristo, el real maestro, guía contra el enemigo, adelante a la batalla. Vean sus estandartes avanzar. Adelante, soldados cristianos, marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús, yendo adelante, a la señal de triunfo. Huye la hueste de Satán. Adelante, soldados cristianos, adelante a la victoria. Los cimientos del infierno tiemblan ante el grito de alabanza. Hermanos, levanten sus voces, que se eleven sus himnos. Como un ejército poderoso, se mueve la iglesia de Dios. Hermanos, estamos pisando donde han pisado los santos. No estamos divididos, somos solo un cuerpo, uno en esperanza
en doctrina, en amor. Coronas y tronos pueden perecer, reinos surgir y desvanecerse, pero la iglesia de Jesús permanecerá constante. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra esa iglesia. Tenemos la promesa de Cristo y esta no puede fallar. Tenemos la promesa de Cristo y esta no puede fallar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por quién eres tú, nuestro Señor. Gracias porque tú sostienes a la iglesia. Y con esa certeza y con esa firmeza, Padre, alienta nuestro corazón. Señor, rogamos eso. Corazones que divagan muchas veces, Señor, en cosas de este mundo, en cosas que son temporales, en cosas que no valen la pena ni siquiera pensarlas, Señor, sino que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en lo eterno, Señor. Gracias porque eso eterno es lo que nos transmite el Evangelio, Señor. Gracias por tu Evangelio, por el Señor Jesucristo, por su vida, por su santidad, por su justicia, por su sacrificio a favor de pecadores como nosotros, pecadores que necesitan, ya hemos recibido tu redención, Señor, pero necesitamos todos los días ser sostenidos por tu mano. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que nos recuerda tus verdades, aplica tus verdades a nuestras vidas y nos alienta con tus verdades todos los días, Señor. Gracias porque perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad para seguir adelante, firmes y adelante. Señor, somos parte de un cuerpo, parte de tu iglesia, Señor, y clamamos, Señor, que nos ayudes en medio de un tiempo tan complejo, tan engañoso. Señor, ayuda a tu iglesia a tener sabiduría, a mantenerse firmes en las verdades del Evangelio, Señor, y que esas verdades del Evangelio, Padre, impacten en la vida de aquellos que no creen, que esos corazones también sean quebrados por tu verdad, Señor, y sean resucitados para ver lo hermoso y lo incomparable que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia, gracias por poder una vez más predicar el Evangelio y rogamos, Señor, que nos ayudes esta semana a crecer en firmeza, a crecer en tu Evangelio, en tu palabra, no solamente para anunciarla, sino también para anunciarnos a nosotros mismos y de esa manera, Padre, esperar con expectativa tu venida y en esa expectativa, Señor, anhelar la santidad, Señor, en nuestra vida. Nos rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio, Padre, como siempre te pedimos. ¿Por qué? Porque sabemos que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Clamamos todas estas cosas y te agradecemos por este tiempo con mis hermanos y con tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.